Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días a todos. Hoy hay mucha información otra vez. Primero va a presentar Pepe Merino. Algunas aclaraciones sobre las leyes que se están aprobando, que no hay ni censura, ni espionaje, ni nada que se le parezca. Entonces Pepe Merino lo va a aclarar, y también de qué se trata Llave MX, para que todas y todos lo conozcan. Esa sería la primera presentación para aclaración. Después Ariadna, muy breve, para informar que el día de hoy, es el día de hoy, ¿verdad? Inician los pagos de la pensión de adulto mayor y los programas de bienestar. Y muy brevemente también el avance de salud casa por casa. Y luego vamos con salud, muy breves, el doctor Kersenovich sobre sarampión, ¿verdad? Entre otras. Y un breve informe de cada una de las instituciones de salud, de los avances que tenemos. Les pido que seamos breves, concisos y directos. Adelante, Pepe. Buenos días, muchas gracias, Presidenta. Pues hacer unas aclaraciones, sobre todo en respuesta a algunas de las cosas que se han declarado, y que vale mucho la pena darle tranquilidad a todos y a todas sobre lo que la ley sí establece y lo que no establece. Siguiente, por favor. De manera muy rápida, bueno, el gobierno ni espía ni censura con la nueva ley de telecomunicaciones, y ahorita lo explico. El artículo 183 del dictamen actual que se aprobó en Cámara de Senadores y está ahora en la Cámara de Diputados es exactamente igual de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Es exactamente igual a la ley vigente, es decir, a la ley que estaba vigente, que está todavía vigente en tanto no se apruebe, que fue aprobada en 2014 por PAN y PRI. Y les explico. Lo que establece este artículo, y ahorita les muestro la redacción exacta, es que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes sobre el tema. No plantea ninguna posibilidad de acceso ni al nuevo regulador, ni por supuesto a la agencia. Y además, el artículo 182 del dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que corresponde al 189 de la ley vigente, dispone que la colaboración se hará mediante mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente. Ahora, ¿cuáles son las leyes a las que hace referencia el artículo? Centralmente dos. Uno, el artículo 16 constitucional, que establece la autorización judicial para intervenciones. Y dos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahorita les leo exactamente cuál es el artículo. Siguiente, por favor. Y miren ustedes, este es el artículo 190 de la ley del 2014, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y del lado derecho está el artículo 183 del dictamen de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Si ustedes comparan la redacción, es exactamente la misma. Y si me permite, Presidenta, la leo textual muy rápido. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados que determine la comisión, deberán colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. Es decir, es exactamente la misma redacción. Siguiente, por favor. Y esto es lo que dice justamente el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es realmente el artículo que regula estos mecanismos. Cuando el Ministerio Público, y que es un artículo, por cierto, que no ha sido reformado desde 2016. Cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real
o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad podrá solicitar al juez de control del fuero correspondiente en su caso, por cualquier medio, requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos de investigación. Los datos conservados a que se refiere este párrafo se destruirán en caso de que no constituyan medio de prueba idóneo o pertinente. Es decir, lo que hace la ley, la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, como lo hacía la ley anterior, es simplemente referir a operadores que deben colaborar en los términos de la ley, y los términos de la ley pues, es el Código de Procedimientos Penales, que establece con toda claridad la necesidad de solicitar a un juez de control la autorización para este mecanismo. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que toca al tema de censura, digamos, lo que se esgrime tiene que ver con los derechos de las audiencias. Recordemos que los derechos de audiencia son un derecho humano previsto en el artículo 6 constitucional y que se restituyen en el nuevo dictamen de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión los derechos de la ley del 2014, tal y como estaban en la ley del 2014, que implica dos cosas. Por un lado, esto se inicia ante una queja de la audiencia, es decir, no es algo que inicie el regulador de telecomunicaciones. La audiencia inicia una queja ante el defensor de audiencias de cada medio, y a partir de ello, la autoridad, si así procede, hace un apercibimiento a los medios pues para que se apeguen a los derechos de las audiencias. ¿Y cuáles son centralmente los derechos de las audiencias? Contenidos diversos, no discriminación, igualdad de género, distinguir entre publicidad y contenido y todo lo que corresponde a programación infantil. Es decir, no hay ningún acto de censura por parte de la autoridad, lo que hay es una queja por parte de las audiencias que se presenta a un defensor de audiencias y en su caso la autoridad pues apercibe al medio. Siguiente, nada más para comparar también las redacciones, muy rápido. La ley Federal de Telecomunicaciones del 2014 y la ley en materia de telecomunicaciones, y básicamente la redacción es la misma, con un cambio menor en términos. La ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa. La propuesta del dictamen es vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de derechos de las audiencias. Pero bueno, este es un mecanismo que, contrario a la censura, lo que hace es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja ante cualquier contenido en medios que viole los derechos de estas mismas audiencias. Entonces, bueno, ni censura ni espionaje. Y llave MX, muy rápido, Presidenta. Ayer salió una nota en redes sociales con un video argumentando pues que se había usurpado la identidad de alguien usando su CURP. Siguiente, por favor. Les explico muy rápido. Al día de hoy, llave MX no permite suplantar la identidad de nadie por tres razones muy sencillas. Uno, no puedes iniciar y concluir un trámite por completo simplemente con la llave MX como está hoy. Esto que implica que no puedes usarla exitosamente por sí sola, dado que se requiere siempre en los trámites en los que está asociado. De hecho, hay alrededor de 70 trámites a los que está asociado hoy llave MX. En todos los casos se requiere siempre una documentación adicional que revisa un servidor público para acreditar la identidad. Entonces, si sacaron o no sacaron una llave MX con una CURP que no era propia, pues es una llave que no van a poder usar para realizar exitosamente ningún trámite. Dar de alta una cuenta llave MX con una CURP que no es tuya, pues no implica, por tanto, suplantar la identidad de nadie. Las iniciativas de ley permitirán, ahí sí, con mecanismos de seguridad que ahorita detallo, poder autenticar la identidad digital de una persona sin que probablemente se requiera una verificación documental adicional. Pero al día de hoy no es posible, y permítanme ser muy enfático, hacer un trámite únicamente con llave MX que
como un mecanismo de identidad de quien hace el trámite. Siempre hay un servidor público que revisa documentación adicional. Inicias el trámite con llave, pero subes documentos de identidad que permiten validar pues, que efectivamente quien usa o está usando la llave es la persona que dice ser, ¿no? Evidentemente, con una identidad digital en forma y otros mecanismos de seguridad, pues esto, por supuesto, tendrá muchos más candados y eso es algo en lo que se está trabajando. Sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Pues buenas noticias porque ya inicia el pago de los programas de bienestar. Adelante. Este bimestre vamos a dispersar la pensión de adultos mayores a 12.7 millones de ellos con una inversión casi de 79 mil millones de pesos. Adelante. En el caso de la pensión Mujeres Bienestar, ya reciben más de 1 millón de mujeres esta pensión. Quiero aquí hacer una precisión. Hemos registrado a 1.300.000 mujeres, pero 200.000 de ellas ya cumplieron 65 años y ahora ya gozan de la pensión de adultos mayores que tiene el doble del monto. Adelante. En el caso de las personas con discapacidad, recién hicimos una incorporación de 250.000 personas en todo el país y este bimestre vamos a llegar ya a 1.6 millones de personas que recibirán su pensión de bienestar. Adelante. En el caso del programa de Madres Trabajadoras, estamos dispersando 151.000 apoyos para ellas, que son para el cuidado de sus hijos, y este mes de julio vamos a hacer el registro anual que regularmente hacemos en este mes. Adelante. En el caso del programa Sembrando Vida, recibirán 418.000 sembradores y sembradoras el pago de su jornal. En este caso es de manera mensual. Adelante. En resumen, estamos llegando a 15.9 millones de derechohabientes de los programas de bienestar que van a recibir su apoyo a partir del día de hoy con el siguiente calendario. Adelante. Iniciamos el día 1 de julio y vamos a concluir el día jueves 24. Recordar que es por letra del primer apellido para darles una atención adecuada porque cada vez son más beneficiarios y derechohabientes de los programas de bienestar. Esto es en cuanto al pago de los programas. Y ahora vamos a presentar Salud Casa por Casa. Traemos un video que queremos presentarles. Adelante. Ya nos habían dicho una vez que iban a venirnos a visitar los doctores, que nos iban a mandar para que nos checaran. Yo digo que es más seguro, ¿verdad? De que si nos visitan aquí, pues es mejor. Uno como grande a veces ya no sale uno y así ya me dicen tal día van a venir, pues ya estamos listos para que nos revisen. De parte de la doctora, pues, buen servicio, porque revisa muy bien. Fueron bien atentos y está muy bueno esto que ya puso el gobierno, pues nos conviene mucho. Hay buena atención, es lo principal. Gobierno de México. Es así como venimos realizando las visitas casa por casa con casi 20,000 profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas. Y adelante vamos a presentar el avance de las visitas. Recordar que nuestra presidenta nos ha marcado un horizonte muy importante. Este programa será el más grande del mundo en materia de prevención. Ese es el horizonte que nos ha planteado y estamos trabajando para ello. Adelante. Y al día de ayer llevamos 800.686 visitas realizadas, ya con el historial clínico, que como vemos en el video, y la presidenta nos acompañó ya a algunas visitas con los adultos mayores, las personas con discapacidad. Tenemos ya el historial clínico y estamos ya
coordinando con nuestros compañeros del sector salud, a quien les agradecemos el respaldo que le dan al programa, porque estamos ya refiriendo personas que tienen alguna condición emergente por atender. Y para ello les trajimos también un video para mostrarles cómo es que se están atendiendo estas urgencias y emergencias por parte del ISSSTE, del IMSS y del IMSS Bienestar. Muchas gracias, compañeros titulares, por ello. Adelante con el video. Tengo 16 años y soy de aquí de Ciudad Juárez. Tengo Asperger, epilepsia y trastorno de aprendizaje. Vinieron a visitarnos del programa de salud casa por casa. Me mandaron a una enfermera a mi domicilio para que valorara la situación de mi hija, para ver si era una urgencia más que nada. Y luego ya me dijeron que me tenían que operar. Si no hubiera venido la enfermera, ya no sé qué estaría pasando, porque apenas llegué allí y en cuanto llegué me operaron. El programa de salud casa por casa me parece bien, porque ayudan a la gente que necesita de su apoyo. Ya me siento bien, ya puedo caminar más. Gobierno de México. Este es el caso de una niña que vive en condición de discapacidad, que cuando llegó la enfermera a su domicilio estaba con síntomas y en el Seguro Social nos hicieron favor de operarla del apéndice y fue un caso pues muy exitoso. Y todos los días estamos teniendo estas relación con el sector salud para apoyar a las personas. Muchísimas gracias. Buenos días. Con su permiso, Presidenta, seguimos manteniendo la vigilancia del brote de sarampión y les presentamos el reporte al 1 de julio de este año para ver cómo ha evolucionado el brote de sarampión y las medidas que vamos a seguir implementando para tratar de contenerlo. La siguiente, por favor. El aspecto importante es que hasta el momento hemos logrado diagnosticar 2.942 casos de sarampión con evidencia científica estricta, con PCR 2.605 casos que están confirmados. Tenemos actualmente 255 casos que están pendientes de dictaminación. Y la tasa de incidencia que llegó a ser de 69.4 está ahora en 2.21 casos por 100,000 personas. Pueden ver en esta lámina que el mayor número de casos está concentrado en Chihuahua, prácticamente más del 95% de los casos están en Chihuahua, en donde hay 2.752 casos, de los cuales están comprobados 2.416 casos. Sin embargo, con la evolución de este brote, deseamos tener algunas medidas adicionales. Por una parte, seguir recomendando la vacunación tanto para niños y hemos extendido la vacunación en adultos hasta 49 años de edad para tratar de cubrir a la mayor parte de la población y tenerlo contenido precisamente en Chihuahua. El día de mañana se va a llevar a cabo una reunión precisamente en Chihuahua para consolidar este tipo de actividades y hacer otras que consideramos que son importantes. Estarán los representantes de las 32 entidades federativas y ahí se va a revisar el panorama mundial y regional del sarampión en las Américas. Vamos a estar acompañados por la Organización Panamericana de la Salud y expertos. Se va a ver la situación epidemiológica del brote y cuál ha sido la vigilancia y los métodos de laboratorio. También se va a revisar el funcionamiento de los equipos de respuesta federal y estatal, las coberturas de vacunación que hemos tenido
y los escenarios epidemiológicos e intervenciones priorizadas de epidemiología, vacunación y laboratorio. El subsecretario, el doctor Ramiro López Elizalde, nos va a hacer favor de coordinar esa reunión. Me pasa la siguiente, por favor. El aspecto más importante es que al corte de este mes, las 32 entidades federativas cuentan con 4.5 millones de dosis de vacuna triple viral y 1.4 millones de la vacuna doble viral para la población de 1 a 49 años. Es decir, no tenemos problema en el número de vacunas y estamos reforzando la campaña en medios para que se vacunen las personas. Pero el motivo de hacer esta reunión es que lo que hemos detectado conforme ha evolucionado el brote, que está contenido fundamentalmente en Chihuahua, tiene que ver con la necesidad de vacunar a los trabajadores migrantes que bajan de la sierra, bajan a los campos menonitas y ahí se están contagiando, y por eso extendimos 10 años el periodo de vacunación. Y por otra parte, vamos a incidir directamente en los trabajadores migrantes para tratar de seguir conteniendo el brote de sarampión e idealmente lograr que el mismo desaparezca. También quisiera mencionar que todos los casos, con excepción de uno, es con un serotipo que está claramente determinado, un genotipo que provenía de Texas y de alguna parte de Canadá. Entonces, creemos que con esas medidas podemos seguir conteniendo, no queremos bajar la guardia para poder controlar y eliminar este brote de sarampión y pedirles la ayuda en general a diseminar la necesidad de vacunar a todos los niñas y niños y a la población hasta 49 años de edad. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Con su permiso, muy buenos días, Presidenta, señor Secretario, equipo del Gabinete de Salud. Hoy queremos informar sobre dos temas relevantes. En primer lugar, los avances en la conformación de los comités de salud para el bienestar de los COSABIS del programa de La Clínica es Nuestra. Y en segundo orden, un informe sobre la gira presidencial de supervisión que está realizando nuestra Presidenta a los estados del IMSS Bienestar. Siguiente, por favor. Comenzamos con la conformación de las asambleas comunitarias de salud. Como todas y todos recordemos, este programa exitoso comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024. Es un programa que se ha convertido en un hito de la transformación en el IMSS Bienestar, ya que es un mecanismo de participación social en salud, donde las propias comunidades en torno a los centros de salud participan en la decisión, planeación y gestión de los recursos para poder mejorar los propios centros de salud. Informarles que este programa ya está en plena ejecución. Se han instrumentado el 50% del total de los centros de salud, que son 8,000, y seguiremos informando el avance de los mismos. Siguiente. Estos son los datos que estaremos persiguiendo en la conformación de estos comités. Más de 42,000 personas van a integrarlos, más de 25,000 participarán en los comités de Contraloría Social y estaremos formando un comité por cada centro de salud, es decir, 8,638. También informarles que por instrucción de la Presidenta, este año hemos incorporado al total de los centros de salud de servicios ampliados, los CESAS, que se ha convertido en un modelo de innovación del IMSS Bienestar, y también todos los centros de salud especializados en atención de la salud mental. Muy bien, en segundo tema quisiéramos informar esta mañana sobre el recorrido de evaluación que está realizando nuestra Presidenta para consolidar la red de servicios públicos del IMSS Bienestar, esta red caracterizada por su gratuidad y conducción territorial. El último fin de semana, siguiente por favor. El último fin de semana visitamos primero Nayarit, donde supervisamos una obra que será un hospital de alta especialidad de alcance regional.
El sábado estuvimos en Michoacán, donde la presidenta encabezó la supervisión de obra del Hospital Comunitario de Maruata, el cual informamos comenzará a atender el próximo 15 de agosto. El domingo estuvimos en Colima, donde presentamos el proyecto de rehabilitación de 4 hospitales y la compra de 2 tomógrafos. Y estas entidades se suman a otros estados visitados como el Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. A la fecha hemos recorrido 11 estados y hemos caminado junto con nuestra presidenta más de 18 kilómetros en esta gira. Ha sido una gira por instrucción de ella que se ha caracterizado por escucha directa de las necesidades de los hospitales, hospital por hospital, clínica por clínica y quirófano por quirófano, y se ha generado un resultado muy puntual de las necesidades de cada estado. Siguiente, por favor. Estas necesidades van a poder cubrir una atención de un programa que hemos identificado en la consolidación del Bienestar, que son estas metas que ustedes ven, son metas nunca antes alcanzadas por los servicios de salud públicos de nuestro país y estaremos muy atentos al cumplimiento de ellas. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Estamos realizando las jornadas quirúrgicas, ya habíamos informado aquí en la mañanera de estas actividades para concentrar esfuerzos para hacer las cirugías que tenemos pendientes. Adelante. Las cirugías que tenemos pendientes en el ISSSTE básicamente se concentran en 3 grandes temas: las cirugías de cataratas, las cirugías de rodillas y las cirugías urológicas. Ahí están concentrados como el 80% de las cirugías que tenemos pendientes. Para poder realizarlas rápidamente a lo largo de este año, se ha desarrollado una estrategia. Esta estrategia ubica 35 unidades como centros regionales para la realización de las jornadas. Eso quiere decir que en esos 35 puntos se trasladan cirujanas y cirujanos, se concentran y ahí se cita a las personas, a los pacientes cuya cirugía se tiene que realizar. Se apoya a los derechohabientes con viáticos para su traslado a esos puntos de acuerdo a la región correspondiente. De esta forma tenemos capacidad para realizar 4.608 cirugías en lo que resta del 2025. De esas 4.608 ya se han registrado hasta el momento 4.129 pacientes. Y de esos 4.129 pacientes tenemos ya programadas para julio y agosto 3.068 cirugías. Estas cirugías se distribuyen así. Son 2.477 cirugías, adelante por favor, 2.477 cirugías de cataratas en 8 entidades federativas para julio y agosto. Es Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Estado de México, Veracruz, Baja California y Baja California Sur. En el caso de las cirugías urológicas, a lo largo del mes de julio, estas se van a concentrar en 3 entidades federativas: en el Hospital Regional de León, Guanajuato, en el Hospital Regional de Torreón, Coahuila, y en el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León. Y finalmente, en el caso de las cirugías de rodilla, tenemos 539 programadas para el mes de julio y se van a concentrar en el Hospital Regional de Torreón, Coahuila, en el Hospital General de Zapopan, Jalisco, y en el Hospital General de Tepic, Nayarit. De esta manera vamos a realizar una gran cantidad de cirugías a lo largo del 2025 y a reducir el número de pendientes que tenemos. Muchas gracias, Presidenta. ¿Y los viáticos que les dan? Los viáticos, como comentaba al principio, y enfatizo este punto, para que podamos atender a los pacientes, el ISSSTE se va a encargar de los viáticos. Es decir, si por ejemplo
hay un paciente que vive en Tamaulipas, pero la cirugía se le va a realizar en Torreón, Coahuila, el ISSSTE se encarga de pagarle los viáticos a ese paciente para que se traslade a Torreón y ahí se haga su cirugía. Y así en cada caso. Entonces, eso nos permite una concentración importante de cirujanas y cirujanos. De hecho, realizamos a finales del año pasado un ensayo, un piloto en Oaxaca con las cirugías urológicas y ahí se trasladaron varias decenas de cirujanas y cirujanos y realizamos al mismo tiempo varias decenas de cirugías utilizando toda la capacidad de los quirófanos del hospital. Eso es lo que vamos a hacer con los viáticos a cargo del ISSSTE para las pacientes y los pacientes. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos, a todo el equipo de salud. Pues hoy es un día muy especial, es un día histórico, estamos por presenciar, por ser testigos de la firma de un decreto presidencial para la incorporación del histórico programa conocido como IMSS-Coplamar al régimen ordinario del Seguro Social. Para eso quisiéramos explicar un poquito más ¿qué es el IMSS-Coplamar? Si nos ponen la primera, en 1973 hubo una reforma a la Ley del Seguro Social y esa reforma lo que establecía, entre muchas otras cosas, es todo un capítulo de las prestaciones de solidaridad social. Es decir, cuáles eran los mecanismos en los que el IMSS podía atender a las personas que no tienen IMSS, a las personas sin seguridad social. A partir de ese momento, en 1974, inició un programa con primero 7 clínicas hospitales en zonas de producción agrícola, sobre todo en donde hay ixtle, donde había candelilla, donde había otros productos del campo como el enequén. Y después, el 25 de mayo de 1979, existía el Coplamar, esta coordinación para la atención de zonas de alta marginación, y que el componente de salud se estableció a partir del Seguro Social. Por eso es que lo conocemos como IMSS-Coplamar. A partir de ese momento empezaron a crecer el número de hospitales rurales, de unidades médicas rurales en todo el país. Luego vino la descentralización, este momento donde el gobierno federal le entregó a los gobiernos de los estados la atención médica de las personas que no tienen seguridad social. Sin embargo, se mantuvo en algunos estados el modelo de IMSS-Coplamar, particularmente en 19 estados. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019 hicimos una gira por los 80 hospitales rurales del del IMSS-Coplamar, que continuaron siendo operados por el propio Seguro Social. Pero hubo un momento, ya con la creación ahora del IMSS Bienestar, esta nueva institución para la atención de las personas que no tienen seguridad social, que el Coplamar se quedó un poco a la mitad, sin incorporarse al IMSS Bienestar, pero tampoco con una incorporación plena al régimen ordinario del IMSS, es decir, al Seguro Social histórico. Y lo que hoy estamos por hacer con la decisión de la presidenta de este decreto es la incorporación de toda esta instalación de IMSS-Coplamar, de sus trabajadores, de sus unidades, de sus hospitales, al régimen ordinario del IMSS. La siguiente, por favor. Ahora, ¿dónde está el IMSS-Coplamar?, que ahora será parte del IMSS del Seguro Social, en 19 estados, y son 81 hospitales, que lo mismo están, uno en Baja California, 3 en Chihuahua, 3 en Coahuila, 3 en Durango, 2 en Sinaloa, 1 en Nayarit, 6 en Zacatecas, 6 en San Luis Potosí, 4 en Hidalgo, 7 en Michoacán, 1 hospital en Guerrero, 2 en el Estado de México, 7 en Puebla, 9 en Oaxaca, 6 en Veracruz, 2 en Campeche y 4 en Yucatán.
Yucatán, además de los 10 hospitales que hay en el estado de Chiapas. Esto representa una suma de 2.730 camas y 93 quirófanos y 1.098 consultorios de especialidad, particularmente de pediatría, de ginecología, de medicina interna y de medicina familiar. La siguiente, también el IMSS Coplamar, históricamente en sus 46 años, ha tenido una distribución territorial muy grande en el primer nivel de atención, con 3.621 unidades médicas rurales de primer nivel, además de 184 brigadas y 140 unidades médicas móviles que hacen muchísimo trabajo, sobre todo comunitario, en zonas rurales, en población indígena también. Y lo más importante de lo que se suma ahora al IMSS es la siguiente: los trabajadores del IMSS Coplamar, 28,000 trabajadoras y trabajadores, entre los que se encuentran 7,854 médicos y médicas, 2,280 paramédicos, 9,250 enfermeras y enfermeros, 4,059 trabajadores de limpieza, almacén, conservación, y también algo muy importante, 4,687 trabajadores de acción comunitaria, que es uno de del corazón del Coplamar, la vinculación con la población, con la ciudadanía para las acciones de la salud. También es importante mencionar que el Coplamar, entre sus trabajadores, tiene a 1,954 personas bilingües, hablantes de idiomas originarios de lenguas indígenas. Y finalmente, pues en su historia, la siguiente, por favor, tiene actualmente a 10 millones de personas atendidas, beneficiarios, entre ellas también un número importante de personas con seguridad social. Y esta es la gran virtud de este nuevo momento, porque se seguirá atendiendo a la población que no tiene seguridad social en estos lugares. La atención será regular, con una gran ventaja que podemos hacer hoy, que es tener al IMSS Bienestar en 16 de estos 19 estados. Y también, por el otro lado, continuar con la atención de los derechohabientes en lugares donde también ha crecido mucho el empleo formal. Entonces se convierten en hospitales operados por el IMSS, pero de atención universal. La siguiente, por favor. Y finalmente también viene una nueva etapa importante, porque vamos a poder incorporar al modelo de atención del Seguro Social en estos hospitales otras especialidades que históricamente no se tenían, o solo se tenían en 2 hospitales, en Tlaxiaco y en San Quintín: otorrino, trauma y ortopedia, y también oftalmología. Vamos a hacer una provisión presupuestal de los recursos del IMSS para poder invertir en estos hospitales, también complementar plantillas y evolucionar al final de cuentas para que la atención sea para todas y todos, sin distinción de la situación laboral. Por eso estamos muy agradecidos, Presidenta. La verdad que después de 46 años de trabajo de este programa Coplamar, tiene no un final, sino una nueva etapa, incorporándose al régimen ordinario del Seguro Social. Y tenemos un breve video, si lo podemos pasar. Nos acompañan también aquí, directoras, directores de hospitales rurales, coordinadores zonales, el doctor Cervantes también de la unidad, que están todos muy contentos de este nuevo paso. Y pasaríamos a la firma. Gracias, presidente. Vénganse para acá. Aquí los... Doctor Kersenovich. O vénganse todos. Hacemos bowl. Un gusto, presidente.
Muchas gracias. Gracias, Zoe. Gracias. Bueno, le pedí a Belmont una nota sobre el tema de la reapertura de la frontera para el ganado a pie. Ayer se logró un primer acuerdo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Siguen las mesas de trabajo para poder acelerar esta apertura, pero por lo pronto el 7 de julio se abre la frontera de Agua Prieta, Sonora. El 14 de julio, Puerto Palomas, Chihuahua. El 21 de julio, San Jerónimo, Chihuahua. El 18 de agosto, Acuña, Coahuila. El 15 de septiembre, Colombia, Nuevo León. Estamos todavía trabajando para el punto de exportación de Nogales, Sonora, pero por lo menos ya hay un primer acuerdo y seguimos trabajando con ellos para poder acelerar, que sea mucho más rápido. Su argumento es que quieren abrir primero para ver cómo se comporta el tema del gusano barrenador. Les hemos insistido en que pues está contenido esta plaga, esta situación para el ganado, y está particularmente en algunos lugares del sur del país, que no ha llegado al norte. Pero bueno, lo importante es que ya hay un acuerdo de cómo se va a abrir y que sigue las mesas de trabajo. Bueno, esta información es importante para todas y para todos. Ahora sí, vamos a la información. A ver aquí. Muy buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle primeramente sobre que la Corte, la Suprema Corte de Justicia, se está presionando por parte de Movistar, este tema que usted ya lo ha abordado, para que tenga el beneficio fiscal de los 4.442 millones de pesos. ¿Cómo lo está presionando? Pidiendo a la Corte que reemplace a la ministra Lenia Batres, quien claramente se ha opuesto a este tipo de situaciones. Y bueno, pues entendiendo que ya viene el final de la Corte actual, viene el cambio el próximo 1 de septiembre. ¿Usted qué opina, qué planteamiento haría al respecto? Porque todavía queda un pequeño margen, pero aún para que esto se pueda, bueno, con esta presión que se está haciendo, y que haya miembros de la Corte que sabemos perfectamente que también se han prestado este tipo de cosas. ¿Usted qué observa al respecto? Pues que actúen conforme a derecho. Ellos son los que hablan, muchos de los ministros y ministras del Estado de Derecho, pues que actúen como tal y que no sean vínculos de interés los que estén asociados a una resolución. Y si no hay posibilidad, pues que se lo dejen a la nueva Corte. Pero esto de excluir a una ministra para poder sacar una votación, pues como que no tiene mucha explicación. Que expliquen en todo caso públicamente por qué consideran una u otra votación. Porque son recursos del pueblo, impuestos que se dirigen a beneficios, programas de bienestar, salud, educación, obras de infraestructura para el pueblo de México. Entonces, las ministras y ministros primero deberían ser transparentes en su decisión y explicarle al pueblo por qué van a votar de una u otra forma. Y segundo, pues que actúen conforme a derecho. Y si no pueden, pues ya que le dejen el paso a la nueva Corte. Usted, en estas últimas semanas que le quedan a la Corte actual, ¿ve algún riesgo de más tipo de decisiones como estas? Pues ganas no les faltan de resolver a lo mejor acuerdos que hicieron en algún momento con alguien. Pero hoy están más visibles todas las decisiones que toman. Y el pueblo sabe una u otra decisión. Entonces nadie dice que actúen mal o que actúen en contra de una empresa. Todos tenemos derecho a la justicia, las empresas, la gente pobre, la gente rica, todos.
nadie por encima de la ley, como decía Juárez. Pero, pues que expliquen por qué. Así como Lenia explicó públicamente, o la ministra Lenia Batres explicó públicamente cuáles son las razones que ella plantea para no estar de acuerdo con esta devolución, pues que los otros lo planteen también y que se actúe conforme a derecho, y que todos los casos que tienen ahí pendientes, pues ya que si no van a actuar bien conforme dicen las leyes, pues que se lo dejen a la nueva Corte, porque gana seguramente. Muchos han hecho acuerdos para favorecer a unos o a otros, y eso es lo que ya queremos que desaparezca. Presidente, en un segundo punto, preguntarle sobre esta postura del PAN, que ha estado aprovechando, por supuesto, es un golpeteo, está muy evidente, pero el día de ayer presentaron una denuncia, ahora ya con el tema de Vector, estos bancos, esta casa de bolsa, que está acusado, son acusaciones de Estados Unidos y que aquí también se ha aclarado, pues que se está en investigación y en revisión. Pero bueno, pues con esto ya el PAN, con este presunto lavado de dinero, que es la acusación, que se está por... pues a lo mejor ellos tienen pruebas, ¿verdad? Pero lo que... Porque para presentar una denuncia, pues se necesitan pruebas. Entonces, justamente lo que nosotros estamos planteando, pues es que no hay pruebas para poder actuar desde México. Aquí la pregunta es, Presidenta, porque una de las razones fue que acusan o señalan, mejor dicho, que Vector tuvo que ver con dinero, movimiento de dinero de García Luna, que por cierto se le ha cambiado recientemente de cárcel, pero no lo mencionaron, no hacen mención, pero sí mencionan al expresidente López Obrador. ¿Qué respondería ante esto? Pues es pura propaganda de ellos, porque no tienen pruebas. Si las pruebas que enviaron del Departamento del Tesoro al gobierno de México, o la información que enviaron, pues no representaba prueba alguna. Aún así, la Secretaría de Hacienda hizo su propia investigación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a esta casa de bolsa, dado que no cumplía con una serie de cuestiones administrativas. Pero en términos de lavado de dinero no presentaron ninguna prueba. A lo mejor ellos tienen pruebas. Pero miren, es parte de la hipocresía y del engaño. Lo que presentó Pepe en la mañana, al principio de la mañanera. Dicen que la ley de telecomunicaciones le llaman ahora la ley espía. Esa es, ¿no?, su propaganda. Y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley. No se modificó nada. Que es a solicitud de un juez poder tener información de un teléfono. Que eso existe ahora y existe desde que se aprobó la ley en su momento. O sea, no cambia nada de la ley anterior a esta. Y le llaman, estamos espiando. Pues ¿cómo vamos a espiar? Primero, ni el interés hay. Es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país, y que en caso de temas de seguridad, pues pueda haber información de las empresas telefónicas, igual que estaba antes. Nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, pues entonces la gente se va a ir con la finta. Pues no, hay que informar. Nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a personas. No cambió nada, absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje. Nada. O ley censura. Fíjense por qué, porque ahora resulta que las audiencias tienen derechos. ¿Quiénes son las audiencias? Todos nosotros, que escuchamos la radio, la televisión, y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira o que no debería de haber salido, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, al radio,
y ellos tienen la obligación de aceptar ese reclamo. Eso dicen que es censura. ¿Cómo va a ser censura que los que escuchamos o los que escuchan, saquemos el nosotros, los que escuchan la radio y la televisión ahora sí tengan derechos de reclamar? Oye, dijiste una información de mi colonia que no tiene nada que ver. Oye, dijiste algo que no corresponde a la información que deberían recibir las niñas y los niños. Ahora va a ir derecho del que escucha, del que ve. Antes no. Antes era lo que diga el medio de comunicación, eso es. No, ahora la ciudadanía puede reclamar. A eso le llaman censura. Pues ¿cómo? Es todo lo contrario. Es una revisión ciudadana del derecho a la información, que es un derecho constitucional. De hecho, una de las cosas, Presidenta, que expone el panismo, digo, hay varios actores, varios dirigentes ahí, que es de lo que más han estado recalcando para, me parece, asustar, es van a saber dónde estás, con quién estás, qué vas a hacer. Es un tema de geolocalización y que eso se va a poder hacer automáticamente en cuanto se apruebe esta ley. Ese es uno de los puntos que creo que ha remarcado bastante y que, bueno, aquí se ha expuesto el tema de la ley muy claramente cuál es el sentido. Es falso. ¿Cuándo se hace? Cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite. No para cualquier ciudadano, eso está prohibido. Y sigue prohibido, y estaba prohibido, y está prohibido ahora. Solamente frente a una investigación de un delincuente, un presunto delincuente, que se sabe su teléfono, pues se le pide a un juez, oye, necesito saber su geolocalización. Porque si se detuviera, fíjense, si una persona se detiene debido a que se encontró su localización a través del teléfono, pero no fue orden de juez, no es válido para el juez. Esto es igual que estaba antes, no hay ninguna diferencia, es inventar. Y la hipocresía, porque ellos sí nos espiaban a nosotros, la verdad. Recuerdo que cuando iba a ser candidata a jefa de gobierno, llegaron unos, creo que ya lo he platicado, ¿no? Llegaron unos jóvenes a verme, yo creo que sí lo puedo decir, ya pasó mucho tiempo. Trabajaban en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y llegaron a buscarme. Recuerden que yo era jefa delegacional de Tlalpan, después me salí para estar en campaña y llegaron a buscarme a decirme, oiga, le queremos decir algo, nos pidieron que interviniéramos su correo electrónico, nada más para que tenga cuidado de los muchachos que estaban en contra de que se hiciera eso. No, ya eso ya es otra cosa. Ya se lo pueden imaginar ustedes. Entonces, eso se hacía antes. Cuando el Yo Soy 132, ¿se acuerdan que hubo un escándalo ahí de que traían las fotografías de quiénes eran las personas, dónde vivían, dónde? Nosotros no hacemos ninguna persecución de la movilización social, ni de la oposición, ni espiamos, ni. Claro, necesitamos herramientas para cuando hay un presunto delito y se fortalece ese proceso. Presidenta, perdón, pregunta también sobre la reaparición de el expresidente Peña Nieto en un documental donde expresó, por lo menos en respecto al donde se pretendía hacer el aeropuerto en Texcoco, que bueno, que hasta el momento no hay pruebas de la corrupción al respecto, pero más que esa declaración en sí, porque pues es la presencia o la reaparición, ¿usted cómo lee esta reaparición con una intención política o como algo normal? Pues es muy pronto como para saber por qué sale en es un documental, ¿no? Sí. Lo importante sobre el aeropuerto es que más allá de si hubo malos manejos o no hay investigación sobre el recurso que se utilizó para la construcción del aeropuerto, la esencia es que se iba a construir un aeropuerto en un lugar con hundimientos, que es un vaso regulador de
el agua que sale de la zona metropolitana del Valle de México en época de lluvias. Estas inundaciones que hemos visto, si hubiera estado el aeropuerto, hubieran sido peores, porque no hay un canal para distintos ríos que llegan a esta zona. Y la otra es que querían convertir el aeropuerto actual de la Ciudad de México en un desarrollo inmobiliario. Y ahí es donde estaba el gran negocio. 700 hectáreas que querían convertir en un nuevo Santa Fe, con la venta de predios y la construcción inmobiliaria. Entonces, esas fueron las razones por las cuales se decidió, por el pueblo de México además, porque hubo una consulta, que el aeropuerto se hiciera en Santa Lucía. Por último, Presidenta, ¿cuál es su postura respecto en Estados Unidos? Ahora se pretende confinar a las detenciones de los migrantes en Estados Unidos en un lugar que ahora se le está conociendo como, o se le va a cruzar como el Alcatraz de los Caimanes. Esto de acuerdo a lo que se ha estado sabiendo sobre las condiciones, son francamente violatorias en todo el sentido de los derechos humanos. También salió un dato donde se menciona que hay aproximadamente 59,000 migrantes detenidos o retenidos, no sé cuál sea el término jurídico exacto, y que además, bueno, pues no saben, hablamos en general, pero gran parte de nuestros hermanas y hermanos que, bueno, pues pues podrían estar en estas condiciones, empeorar todavía más con esta dureza y violatorio, me parece, evidentemente, a los derechos humanos. Preguntarle, Presidenta, estos temas que son pues de lo más delicado, ¿usted lo contempla pues seguirlo exponiendo? ¿Cuál es, digamos, el siguiente paso para poder plantearlo en la mesa ante pues una delicada coyuntura con Estados Unidos? Pues no estamos de acuerdo en tratar a los migrantes como criminales. Una familia, un hombre, una mujer, un joven que va a los Estados Unidos. Estados Unidos se formó de migrantes. Es un país que se formó de migrantes de muchos lugares del mundo. Y además, particularmente los migrantes latinos y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos. Es lo que hemos estado aquí planteando. El querer que catalogar a un migrante como criminal o pretender la deportación de millones de migrantes, como dicen, pues le va a afectar a la economía de Estados Unidos. Digo, viéndolo desde su perspectiva. Pero además es violatorio totalmente de los derechos humanos. Lo que nosotros hemos planteado en notas diplomáticas, en las conversaciones, cada vez que estamos allá, es que en el caso de un mexicano o una mexicana que no tenga papeles, que es detenido y que no tenga, sobre todo los que tienen menos de 2 años, tienen menos posibilidades dentro del marco legal de Estados Unidos de defenderse dentro de ese marco legal, que de inmediato lo recibimos en México, pero en condiciones que no sean violatorias de sus derechos. Pero además vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos allá, tengan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, o 2 años, o 10 años, o 20 años allá. En el contacto con la gente, solo quiero expresarle, Presidenta, que mucha gente dice, hay que decirle a la Presidenta que estamos con ella. Yo se lo expreso también directamente. Obviamente, pues esto no le gusta mucho a ciertos medios. No, pero, voy a ver el escándalo que armaron con Hugo. Sí, que bueno. De veras es que es increíble. Y pues... doctorado en John Hopkins. Y bueno, pues... Bueno, en salud pública. Perdón, no te dejé terminar, Hans. Es que me acordé de eso. Sí, Presidenta, y que pues muchos estamos orgullosos de usted.
Muchas gracias. Que pues finalmente somos mexicanos, mexicanas, y pues yo sé que este tipo de cosas muy difícilmente compañeras lo pueden expresar porque hasta los pueden correr. Pero muchos que tenemos esta libertad se lo decimos, estamos con este país y usted es la líder y lo ha hecho de manera, me parece a mí, excelente y seguirá contando con este apoyo de millones de mexicanos. Ayer Gracias. salió una encuesta en el Financiero, que luego ni nos quieren en el Financiero, pero salió una encuesta. A ver, salud. Vamos a ver, acá, y luego Nancy, y luego vamos a las siguientes filas. Gracias, Presidenta. Buenos días a los funcionarios. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal México News World. Presidenta, tengo un tema sobre salud. Primero, hacerle un reconocimiento a su gobierno a través del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quien contribuyó a que fueran trasladados los restos de un vecino del municipio donde vivo, del estado de Hidalgo, porque, bueno, el joven pues se suicidó luego de las redadas de Donald Trump. Y, bueno, pues su familia pues de escasos recursos y aparte tenía que pagar una gran cantidad cuando se cruzó al norte, pero gracias por esa colaboración. Y con el tema de salud, Presidenta, yo quisiera preguntarle sobre el acceso a la gente con esta incorporación de este sistema al IMSS Bienestar. Si van a tener todos acceso o van a tener ciertas restricciones, porque algunos siguen añorando ahí el tema del seguro popular, e incluso la derecha pues anda diciendo que pues no sirve el IMSS y que pues prácticamente han dejado en el desamparo a los ciudadanos que tenían ese servicio. Y continúo ahorita con un tema del IMSS en específico. El IMSS Bienestar es una institución pública que vale la pena dar todo para construir la mejor institución pública de salud. El seguro popular, la descentralización de la salud no dio resultados. A lo mejor la gente, porque tenía una credencial, pensaba que estaba incorporado a un sistema de salud, pero había desabasto de medicamentos, no había atención. Todos los sistemas estaban prácticamente subrogados a privados, costaban 3 veces más de lo que en realidad cuestan. El acceso a los medicamentos era de muy poquitos medicamentos. Y en realidad era un proceso hacia la privatización del sistema de salud. Ese era el objetivo. El IMSS Bienestar pues es un sistema de salud pública que atiende todos los servicios de manera gratuita, toda la atención a la salud. Venía ya un deterioro muy grande desde que llegó el presidente López Obrador. Miren, el presidente hizo un esfuerzo extraordinario. Recordemos la pandemia ahora con el tema de que salió todo con Hugo. Se construyeron, tú debes recordar, Zoe, ¿cuántos hospitales se construyeron durante la pandemia para poder atender a los enfermos de COVID? 20 nada más en el IMSS, pero de otros hospitales, se fueron 40 hospitales que se construyeron prácticamente, que estaban caídos, que no estaban en utilización, que de inmediato se pusieron en operación y en un mes estaban funcionando para la gente. Las vacunas, fuimos de los primeros países que llegaron las vacunas, por un trabajo permanente que me consta, porque estuve en esas reuniones, del presidente López Obrador, que incluso cuando tuvo el COVID, estaba pendiente de que fueran a hacerse los contratos para que a tiempo se llegara la vacuna a nuestro país. Un programa de vacunación muy exitoso en todo el país. Y con las dificultades de una población con enfermedades pues crónicas como la diabetes, hipertensión, que fue justamente donde pegó el COVID. Una información permanente por parte de Hugo en las tardes, orientando a la población. Todo el mundo tenemos errores, nadie es perfecto,
pero el esfuerzo que se hizo fue extraordinario. Y después de la pandemia, pues construir un sistema de salud federalizado a partir de hospitales que ya venían con muchos problemas, hospitales contratados con las famosas asociaciones público-privadas abandonados. El hospital de Juárez, bueno, se tardaron como 7 años, ¿no?, en acabarlo, o más, por todos los problemas administrativos que estaban asociados a ese hospital como a muchos otros. Entonces, ¿a qué nos estamos dedicando ahora? A consolidar ese sistema, a que todos los quirófanos estén abiertos, a que todos los equipos quirúrgicos para operar estén en funcionamiento, a que la clínica es nuestra, a través de la participación de la gente nos ayuden a mejorar los centros de salud de una manera pues directa, que no requiera tanta burocracia. Estamos resolviendo todos los equipamientos de todos los hospitales que aún quedan, contratando a los médicos. Hay recursos y una burocracia interna también que viene desde aquellas épocas del Seguro Popular, que lo único que era, pues eran mecanismos para seguir haciendo que el dinero llegara a unos cuantos y no llegara a todos. Entonces es un sistema de salud, porque no es un programa, es un sistema de salud que va a funcionar al 100%, porque va a funcionar. Los medicamentos ha sido en efecto, tuvimos problemas en la licitación, pero la decisión entre tener un esquema donde las farmacéuticas que licitaron en contubernio con algunos funcionarios ganaran licitaciones a sobreprecio, o acabar con eso y volver a licitar, no fue una decisión fácil por el abasto, pero no podemos nosotros avalar un acto de corrupción. Entonces se trabaja, yo me reúno todos los lunes 2 horas, a veces 3 horas, dándole seguimiento a cada tema. ¿Qué pasó con el quirófano de aquí? ¿Qué pasó con el medicamento? Ya se resolvió este problema, ya se resolvió el otro. Esa convicción no la tiene la derecha, nunca la va a tener. El conservadurismo no ama al pueblo, no quiere a la gente. Eso es la gran diferencia. Y cuando hay cariño, convicción, trabajo, honestidad, las cosas salen. Y mucha persistencia. Entonces, los problemas que todavía tiene el IMSS Bienestar se van a ir resolviendo, y mucho va a ser este año. Presidente, sin temor a equivocarme, usted trabaja entre 15 y 18 horas diarias y está firme en el combate a la corrupción, que eso me parece extraordinario. Luego de que llegara el presidente Andrés Manuel, también pues fue su lema de campaña, su lema de gobierno, y usted pues lo continúa. En ese sentido, hay un tema aquí en el IMSS, que afortunadamente está el director del IMSS, Zoe Robledo, y desde las oficinas centrales del mismo instituto, concretamente desde la Dirección de Administración y la Unidad de Adquisiciones, se han girado instrucciones a los órganos de operación, administración desconcentrada en los estados de la República y las unidades médicas de alta especialidad para que contraten las empresas que prestan el servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico, en muchos casos sin causa justificada, a fin de que sean sustituidos por otros laboratorios que garanticen, entre comillas, oportunidades de negocios, independientemente de la calidad del servicio que puedan otorgar. Valdría la pena, Presidenta, que el órgano interno del control de la Secretaría de Anticorrupción y del Buen Gobierno del IMSS, que por cierto perdió imparcialidad en el periodo 2023 y 2024, echara una mirada para que vieran qué está sucediendo con este tema en estados como Morelos, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, sur de la Ciudad de México y Veracruz. Aquí yo traigo un documento que obviamente no voy a decir el nombre del funcionario que gira las instrucciones, se lo dejo aquí en Comunicación Social para que usted lo vea, y quisiera saber la respuesta de Zoe.
Sí, muchas gracias. Y solo para corregir el dato, Presidenta, fueron 62 hospitales aproximadamente. Además de la reconversión hospitalaria en los hospitales que dejaron de atender otras enfermedades para atender COVID, se abrieron cerca de 62 hospitales entre el IMSS, el ISSSTE y SEDENA, que también hizo la construcción de hospitales o hospitales que estaban abandonados o a medio concluir, que se utilizaron o se aperturaron para COVID. A ver, lo que me está diciendo es, la unidad de adquisiciones lo solicitan a las delegaciones, a los OATS y a las unidades médicas de alta especialidad que se contraten laboratorios, efectivamente. Laboratorios siempre hay necesidad, se hacen millones y millones de pruebas de laboratorio al año y todos los días. En estos procedimientos lo que se hace es siempre por una licitación pública para poder contratar el servicio. ¿El servicio cómo opera en el Seguro Social? Las máquinas de laboratorio, las centrifugadoras, todos estos equipos se licitan para que se pueda prestar el servicio a partir de la adquisición de los reactivos. Es decir, las máquinas se dan en comodato, se adaptan en el lugar. Y cada año que llega esto, empiezan los diferentes proveedores a buscar mecanismos para favorecer o desacreditar a un proveedor. Al final de cuentas es una licitación pública que se sube a Compranet, que tiene todos sus procesos de junta de aclaraciones, preguntas, testigo social. Por cierto, la Auditoría Superior de la Federación auditó todos y cada uno de los procesos de laboratorio, que justamente una de las claves aquí es que los sistemas sean institucionales para que todos y cada uno de las recetas de un laboratorio, es decir, un laboratorio, no llega una persona a solicitarlo, va a su consulta, el médico o la médica le indica que tiene que hacerse un estudio de laboratorio, entonces va al laboratorio y está indicado por el propio médico. Entonces, no es una irregularidad, es una necesidad que se establece de esa manera. No entiendo en dónde encuentra usted el... Presidenta, director, el tema es que durante la administración del presidente, el ISSSTE y obviamente el IMSS cayó en bancarrota, digamos, porque se contrataron empresas que rentaban obviamente las camillas, que hacían estudios de laboratorio más caros cuando el instituto o el ISSSTE o ustedes tenían los implementos y obviamente los laboratorios para realizar. Entonces, si el instituto se está fortaleciendo, yo no entiendo, y discúlpenme mi ignorancia, por qué contratar externos cuando el instituto se está refortaleciendo y, por supuesto, tiene la capacidad, como dice la presidenta, para convertirse en un instituto que sirva para atender a los pacientes en México. Sí, a ver, las camillas no tienen nada que ver con los laboratorios. Es un ejemplo, yo no estoy diciendo que ahorita. No, y no, en el caso de camillas, que es un mobiliario, digamos, un equipo, nosotros no rentamos camillas, no rentamos camas, no rentamos quirófanos. En el caso de los laboratorios, insisto, siempre que se hace un análisis del costo y el beneficio entre comprar el equipo de laboratorio, tenerlo y tener un contrato al final de cuentas para su mantenimiento, se ha visto, no son laboratorios externos al IMSS, ojo, son laboratorios que ocurren al interior de las instalaciones con el personal del Seguro Social. No es una subrogación hacia un laboratorio privado, eso sí se lo quiero aclarar, sino que se llega a la máquina, se instala la máquina en los diferentes peines de laboratorio que están en los hospitales del IMSS, y lo que se compra son los millones de pruebas reactivas y otros muchos insumos que provee este proveedor. Y las máquinas, en el caso del laboratorio, solamente en el caso del laboratorio, son máquinas que están en comodato en el IMSS. Por eso muchas veces se hacen esto de manera plurianual, porque si se estuviera haciendo año con año se encarecería muchísimo, además de que siempre la instalación y la desinstalación de estos equipos pueden generar retrasos en la prestación del propio servicio. En muchos otros casos,
los equipos son propios del Seguro Social. En el caso específico del laboratorio, que es uno de los servicios más frecuentes y que se hacen más al día, son cerca de 50,000 estudios de laboratorio diarios, pues ese es el modelo que nos da mucho mejor resultado. Entonces, esas empresas que... Te comento, para apoyar aquí a Zoe. Sí. Bueno, primero no estaban en bancarrota, ni el IMSS. El IMSS tiene más recursos ahora que lo que ha tenido en toda su historia, gracias a la política laboral del presidente López Obrador, y que nosotros hemos Antes de que llegara el presidente sí había unas dificultades. El ISSSTE ha tenido más problemas, pero se está capitalizando. Es muy distinto. En un hospital a lo mejor los doctores me pueden explicarlo mejor. Se privatizaron muchos servicios. Por ejemplo, hemodiálisis. Se contrató el servicio y venían y ponían todo. En esos casos, pues lo que se está haciendo es, ¿qué caso tiene contratar toda la hemodiálisis? Si en el hospital se pueden tener los equipos de hemodiálisis y se puede hacer a través de los propios trabajadores del IMSS, del IMSS Bienestar o del ISSSTE. Y algunos otros servicios que están asociados. Ahora, en el caso de laboratorios, ¿qué pasa? Se requieren comprar reactivos para los laboratorios, eso no los hace el gobierno, ni pretende hacerlos. Entonces requieren reactivos para el laboratorio. Entonces algunas empresas dicen, cuando me compres el reactivo yo te pongo los equipos del laboratorio. Te voy a cobrar 5 centavos más por cada prueba, pero yo te pongo los equipos. Y entonces en la licitación, en vez de solo licitar los reactivos, licitas los reactivos y el equipo más sencillo de laboratorio que te pueden poner ellos mismos. En un análisis que se hizo, sale más barato eso que comprar los equipos y aparte los reactivos. Entonces, en ese caso, pues vale la pena hacer ese proceso. En otros casos, como la hemodiálisis, no, porque además estás perdiendo capacidad. Entonces, a eso se refiere Zoe. De hecho, el programa de, ¿cómo le llamamos ahora? La muestra viaja, o laboratorio en tu clínica, que está en el Estado de México, tiene un esquema de este tipo. Y es totalmente transparente y se pueden dar los números. Y eso permite pues que ellos mismos te estén poniendo el equipo, porque de todas maneras les tienes que comprar los reactivos. Es algo que ofrecen los propios proveedores y no pierdes capacidad como institución. Entonces depende también de qué servicio y siempre hacerlo de manera transparente. Gracias, presidenta. Y ya por último, un tema de corrupción que no se da en el país, ¿verdad? Sobre todo del PAN. Pues no veo ahí a Xochitl Gálvez, a Lili Telles y demás grupos manifestándose por dos temas importantes en el estado de Guanajuato, presidenta. En días recientes, la empresa mexicana Seguritech pues difundió que le dio una casa al exgobernador de Guanajuato, Diego Sinue, allá en Houston, Texas, porque pues, durante su gobierno le había dado contratos multimillonarios con el tema de seguridad y demás, de una empresa del señor Daniel Esquecenavik y Ariel Pictec. Estos señores, bueno, forman parte de esta empresa. Ellos le regalaron la casa o se la prestaron a Diego Sinue, presidenta, y obviamente aquí hay contratos multimillonarios con el gobierno y se dice que también podría tener esta empresa contratos porque le vende cuestiones de seguridad a los gobernadores de Baja California, Quintana Roo y el Estado de México, y que hay contratos por más de 2,000 millones de pesos. Yo no sé si a través de su gobierno se pudiera ver si los gobiernos de los estados mencionados tienen contratos con esa empresa, porque pues al rato va a ser un golpeteo para Morena, que pues les van a dar casas y inventa la derecha, y obviamente pues eso bueno, son cosas distintas. Una cosa es una licitación de algún tema y gana una empresa, y si es transparente y está en precio y no hay problema, pues gana la empresa. Otra cosa muy distinta es que le ofrezcan una casa o alguna prebenda a partir de la contratación con la empresa. Eso sí se llama corrupción, con todas sus palabras. Entonces,
yo creo que el exgobernador de Guanajuato debería salir a aclarar, en primer lugar, si esto es cierto o no, porque yo también vi la nota. Entonces, el primero que debería salir a aclarar, pues, es él. Y ya, pues, en el proceso de entrega-recepción, si se encontró algo por parte del Estado de Guanajuato, pues tienen que reportarlo. Presidenta, y el tema del agua, ya ahora no es de mi municipio, que por cierto va avanzando mucho. Qué bueno. Y cosa que le agradece la gente y por supuesto al director de la Conagua. El tema, presidente, es con el sistema Batán Agua para Todos, donde el pasado 4 de junio de este año fue recibida en la legislatura del Estado de Querétaro la iniciativa Sistema Batán Agua para Todos, enviada por el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Curi González. En ese tema, presidenta, pues el gobernador, que además ya se va, no le va a dar tiempo de concluir esta obra. Es una obra que lleva, pues por supuesto, millones de pesos en inversión. Son 35.722.784.982 pesos esta obra, pero el sistema Batam, que tiene planeado llevarse una operación de hasta ejecución y operación de hasta 30 años, pues tiene algo grave, presidenta, porque este sistema pretende potabilizar el agua de aguas negras, agua cruda, como se dice, y pues piensan distribuirla como agua potable para el Estado. Ese es un acto pues vil, porque no se le puede dar... No, pero a ver, porque sí hay que aclarar. Sí. Hay una norma en la Semarnat. A esa voy. Sí, la norma en la Semarnat, a menos que cambie. Hay países que reciclan su agua de desecho y queda potable. O sea, tecnológicamente es factible hacer algo así. ¿Qué pasa en México? En México hay una norma ambiental que establece que si llegas a potabilizar, bueno, se recicla el agua a través de plantas de tratamiento y tiene que estar un tiempo en reposo en algún cuerpo de agua. Y después de eso, su potabilización. Eso lo dice una norma y tienen que cumplirse pues todas las reglas ambientales para que esto pueda ser así. En el caso del proyecto Batán, pues tiene que analizarse si es viable o no es viable ahí por parte de los diputados del Estado de Querétaro, porque entiendo que tienen que aprobarlo. Pero sí es importante que la gente sepa que sí hay normas que permiten que agua de desecho, a través de filtros, puedan llegarse a convertir en agua potable. Y en México tiene que tener pues una serie de normatividades. ¿Cómo se hacen esas normas ambientales? Que está desde hace mucho tiempo. Se juntan expertos en la materia y discuten durante 6 meses, 7 meses la posibilidad de hacer esa norma. Se hacen estudios, se ve y finalmente ponen la norma y luego sale a consulta pública. Y después de la consulta pública pues ya se ve si se aprueba o no se aprueba. Entonces ese es el caso de México. No hay hasta ahora una norma que establezca que sea directo. Tiene que estar en reposo durante un tiempo. ¿Y usted la considera factible o no como científica? Pues tiene que revisarse en qué casos, cuando no hay oportunidad de tener agua de ningún otro tipo, hay países africanos que lo hacen y funciona. Entonces, ¿qué tienes que garantizar? Pues que el agua siempre sea potable. Nosotros no tenemos ningún proyecto que tenga que ver con uso directo, se tendría que cambiar esa norma ambiental. Hay proyectos que tienen que ver con esta norma que está explícita, investigada por científicos y que es viable y posible, pero tiene que cumplir pues muchísimas cuestiones tecnológicas. Ok, gracias, presidente. Buenos días. A ver, ya luego vamos atrás. Ahora ya me fui con primera fila otra vez, ¿ves? La costumbre. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ha hecho referencia en la mañanera de hoy y también la semana pasada de la necesidad
o incluso la urgencia de que el Poder Judicial que va a tomar posesión el próximo 1 de septiembre, pues ahora sí haga justicia y que no esté sometido a intereses oligárquicos o incluso a temas de corrupción. Preguntarle si también sería deseable, Presidenta, que a partir de esa fecha en que se puede decir que se está refundando este Poder Judicial, ya quede atrás el régimen de privilegios. Sabemos perfectamente que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial de la Federación, pues había más de 2,000 funcionarios y funcionarias que ganan más que usted. Pero el régimen de privilegios incluye otras cosas, por ejemplo, que se les pague servicio médico privado, que tengan acceso a, por ejemplo, que se les pague la colegiatura a sus hijos e hijas en escuelas privadas, que también se les pague todo el tema de telefonía móvil y telefonía fija en sus domicilios, con extensión para sus familias. Incluso hay algunas evidencias de que se les habría pagado viajes al extranjero que no necesariamente eran para funciones del propio Poder Judicial, y todo el tema, por ejemplo, de estos bonos de más de $500,000 de pesos que se le conoce como el pago por riesgo. Entonces, preguntarle, Presidenta, si sería deseable que ese régimen de privilegios quede en el pasado a partir del próximo 1 de septiembre, con independencia de si son funcionarios que vienen del pasado o de los nuevos que llegan. Hay que ver la parte, la Constitución trae una parte en donde sí dice claramente que los ministros no pueden ganar más que la presidenta, ni ningún trabajador del Poder Judicial. Hay que ver una parte que tiene que ver con lo laboral, para no cometer ninguna injusticia. Pero obviamente el objetivo es que ese recurso se utilice para lo que es necesario. Entonces sí, el objetivo es que el 1 de septiembre sea una nueva corte en todo el sentido de la palabra, que viva en la justa medianía. Si requieren seguridad por algún caso que tratan, pues esa es otra cosa, pero que no tengan bonos, que no tengan seguros médicos privados, todo esto que hoy tienen, pues no, son servidores públicos. Y como tal, si quieren pagarlo de su salario, pues es su derecho, pero no tienen por qué usar recursos públicos para privilegios específicos de los que hoy gozan. Para lo del pasado no dice nada la reforma constitucional, pero por lo menos es importante que a partir del 1 de septiembre, otra cosa mariposa. Presidenta, también en otro tema, en la revista Contralínea acabamos de publicar un reportaje acerca de ya los cambios que se están viviendo en el esquema empresarial paralelo que tenía Petróleos Mexicanos. Hemos documentado que una de las empresas de estas filiales que Pemex tenía en el extranjero, particularmente en el paraíso fiscal de Islas Caimán, Pemex Finance, por fin fue liquidada. Esa empresa fue creada en el sexenio de Ernesto Zedillo. Como la mayoría, Pemex llegó a tener 61 empresas, 100% de su propiedad, pero que trabajaban como privadas. De hecho, muchas de ellas radicadas en el extranjero y no se les aplicaban las leyes mexicanas porque no son extraterritoriales. Preguntarle cómo va este tema de la reconfiguración de Pemex, particularmente el caso de estas filiales privadas, y sobre todo también saber si en el caso del grupo PMI, que tenía su tesorería en Países Bajos, si ese dinero, que es dinero público, a pesar de que mucho tiempo lo trataron como dinero privado, ya se va a repatriar por fin a México, y también qué pasa con el grupo Mexgas. Estamos trabajando en una transformación profunda de Pemex, muy profunda. Yo creo que en unas 3 semanas más o menos, sea aquí en la mañanera o en un evento especial, podrán presentar la Secretaria de Energía, el Secretario de Hacienda y el director de Pemex lo que ha significado todo este proceso de transformación y lo que va a significar para adelante.
Primero es la integración vertical de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Pemex desde 1992, desde Salinas de Gortari, tuvo un primer cambio en las leyes que estableció que debería de haber subsidiarias. Entonces hicieron Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica, Pemex, lo dividieron. Ese fue un primer proceso. Después, pues vino todo el proceso de privatización de sus servicios. Ya los trabajadores de Pemex cada vez hacían menos y la mayoría era contratado por fuera. Después de eso vino la creación de filiales. Y ya la reforma del 2013 ya fue así como el golpe maestro para facilitar la corrupción y desmantelar Pemex. 40 filiales. Entonces, gracias al cambio constitucional que se hizo en el 28 constitucional y a esta reforma de todas las leyes, realmente se echó para atrás por lo menos yo diría el 60-70% de la reforma del 2013. Y quedan algunos esquemas de inversión privada a través de contratos mixtos, todavía puede haber inversión privada, pero el propio Pemex cambia por completo y tiene además la atribución de ser el primero que dice: yo tengo la posibilidad de explotar este yacimiento, lo explota Pemex. Lleva primicia. Si no lo puede explotar Pemex, entonces lo explota otro. Pero eso no existía antes, con la reforma del 2013. Eso por un lado. Por otro lado, toda la situación financiera de Pemex, que el mayor problema de Pemex ocurrió en el sexenio de Peña. Viene ya de Calderón, viene de Fox, viene de Zedillo, viene de Salinas, pero ya el mayor problema fue con la apertura total, porque Pemex dejó de percibir recursos de la venta de gasolinas, y entonces se fue descapitalizando y la deuda creció. A ver si tienen por ahí la gráfica de la deuda. Cuando más crece la deuda es una parte con Calderón y luego con Zedillo, o sea, 91.9%, o sea, el doble la deuda de Pemex. ¿Y para qué servía? Para el gasto corriente, porque ni siquiera era para nuevas inversiones. Entonces, estamos trabajando, ha sido un trabajo muy intenso. Así como me reúno los lunes con salud, los martes me reúno con energía, 2 horas, y le hemos dedicado mucho tiempo a Pemex, ayudándoles a tomar decisiones, a ver cómo resolvemos los problemas. El presidente López Obrador bajó la deuda y nosotros tenemos un esquema integral de visión de largo plazo de Pemex. No solamente cómo vamos a salir en el 2025, con lo que todavía le debemos a proveedores, con las inversiones de este año, sino una visión de aquí, por lo menos al 2040, de cómo Pemex va a seguir explotando petróleo, gas, petroquímica y otras acciones, cómo va a garantizar sus contratos de servicio, cómo va a garantizar sus contratos mixtos, si Pemex no puede y llega a ser un privado, cómo sería este mecanismo y cuánto impuesto tendría que pagar. Entonces, todo esto lo estamos trabajando y obviamente la Secretaría de Energía, el Secretario de Hacienda y Pemex están haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, como en 3 semanas, más o menos ya podemos presentar toda la visión para Pemex, es muy importante, y ahí pues contestamos todas tus preguntas de cuántas filiales hay, todas las cuentas que había afuera que no pudo quitar el presidente López Obrador, y que nosotros sí ya estamos consolidando e integrando verticalmente. ¿Qué quiere decir verticalmente? Pues que desde la exploración hasta la venta de gasolina es una sola empresa. No tiene que haber tantas, con cuentas claras. Pero es una sola empresa. Ninguna empresa petrolera del mundo tenía la organización que tenía Pemex. Ninguna. Todas están verticalmente integradas, con cuentas claras entre la producción y la refinación.
pero están verticalmente integradas, desde lo primero hasta lo último, por eso se llama verticalmente integrada. Y eso es lo que estamos haciendo con Pemex, y eso le va a dar una larga vida a Pemex y va a dar mucha transparencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle si en la Secretaría de Gobernación se ha avanzado en la investigación interna para determinar las responsabilidades en torno a quienes permitieron al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pues obtener contratos irregulares. Hay que recordar que en esta trama corrupta, como lo ha denominado la Unidad de Inteligencia Financiera, se determinó que muchos de los contratos se obtuvieron precisamente de Gobernación y pues fue no solo en el periodo de Felipe Calderón, sino también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues forman parte de las carpetas de investigación de la Fiscalía. Todo eso ya forma parte. Recuerden que García Luna tiene procesos abiertos en México. Entonces, toda esa información ya forma parte del proceso y vamos a ver qué puede ser público y qué no. Y Presidenta, también hace unas semanas el titular del IMSS dio a conocer que había más de 3 millones de atenciones en traumatología. Muchas de ellas se había identificado que podrían tener relación con accidentes de motos. Yo quisiera preguntarle sobre eso porque cada vez hay como mayor proliferación de este tipo de vehículos, las motocicletas, y muy poca cultura vial. Entonces preguntar qué va a pasar con este tema, porque ahora también ya las plataformas están ofreciendo un servicio, tanto Didi como Uber, de que viajes en moto, y la promesa de esas empresas es que llegues más rápido a tu trabajo, que no llegues tarde. Entonces sí es preocupante que incluso ya haya hasta una especie de servicio de taxi cuando no se ha podido, pues en las grandes urbes como la propia Ciudad de México y otras ciudades del país, pues de alguna manera evitar estos accidentes que en muchos de los casos pues incluso acaban siendo mortales, o en el caso de las atenciones de traumatología pues muy complicadas por el número de fracturas que presentan las personas que viajan en estas motocicletas. Tienes razón, la motocicleta, la masificación, digamos, de la motocicleta ha generado muchísimos problemas, que los médicos están diciendo, porque en efecto ha aumentado mucho la atención en traumatología debido al uso de la moto. Estamos trabajando en una campaña que trae Ramiro, el subsecretario de Salud, pero queremos que sea más que una campaña. Normalmente la normatividad relacionada con el uso de la motocicleta es estatal. Entonces tenemos que trabajar con los estados y ver si se puede hacer una normatividad nacional. No se trata de prohibir la moto, sino primero de cuáles son las normas para usar la motocicleta, y segundo, qué multas habría si no se usa de esa manera, ¿no? Entonces sí, y la otra pues la educación, si tienes una moto, cómo usarla. Presidenta, y si me permite un apunte, justamente recordaba usted el caso de Yo Soy 132, en la revista Contralínea documentamos en su momento que quien estaba al frente de la Dirección de Contrainteligencia del entonces CISEN, este órgano de espionaje, se infiltró al movimiento estudiantil Yo Soy 132 y es precisamente la persona que acabó teniendo toda la información personal de los jóvenes que lo único que hicieron fue manifestarse. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos ya, se está acabando el tiempo. Vamos a ver la que es importante. ¿O está más difícil esto de a ver a quién le das la palabra? Gracias, Presidenta. Vamos a lanzar una pelota. Sí, y Mara también trae una. Marita también trae una de salud. Presidenta, fíjese que viene ya en estos días el nombramiento del nuevo director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, su servidora Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante, perdón. Buenos días a todos. Presidenta, lo que pasa es que es muy importante. Usted sabe que nosotros somos la conexión de la sociedad con el poder, en este caso el toma de decisiones, y bueno, pues han acercado con nosotros enfermeras, médicos, laboratoristas, investigadores de este instituto, Presidenta,
que va a cambiar de director, pero quiero informarle que precisamente este instituto es el que tuvo el problema en el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre que inyectaron a personas sin su consentimiento. Entonces murieron incluso algunos con este programa, muy lamentable. Y bueno, incluso le traigo el punto de acuerdo que se dio en el Senado de la República en aquella fecha y que afortunadamente lo hizo precisamente la que es ahora gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Ella está muy empapada del asunto. Entonces, fíjese que hubo las denuncias, pero no se llevó a cabo ninguna detención, ni mucho menos. Y este señor sigue trabajando en el instituto. También llegó un nuevo director de su grupo, y fue el que con el presidente Andrés Manuel López Obrador lo destituyeron porque no quiso la gratuidad y además seguía cobrando pues las cirugías y le encontraron un desvío de 600 millones de pesos. Lo destituyeron, presidenta, y sigue trabajando en el instituto. Entonces pusieron a un sustituto, pero es del mismo grupo y ahora se quiere reelegir, presidenta. Entonces, aquí le traigo todas las denuncias, obviamente, bueno, pues aquí vienen los nombres y sí me gustaría que usted y el secretario pues tomaran cartas en el asunto porque es una cosa muy delicada y hacen, pues imagínense, la Junta de Gobierno es la que decide, pero de acuerdo a las votaciones de las enfermeras, del personal, de los investigadores y pues muchos de ellos están amenazados. Es todo el plan que hacían con los prianistas. Entonces, y el señor sobre todo se quiere reelegir. Entonces, aquí están los datos, presidenta, y aquí se los dejo para que pues tomen cartas en el asunto, porque viene la nueva dirección. Y en otro tema, presidenta, bueno, por cierto, hicimos un reportaje sobre la secretaria Bárcenas y dio a conocer que México va a buscar dirigir la Secretaría General de la ONU. Quería saber si sus comentarios. No se ve eso. Todavía no saben. No. Ah, bueno, ok. Bueno, Alicia es de primera, hay que decirlo. Alicia es de lo mejor que tiene México. Ha sido, además de su trabajo, es una bióloga, especialista en temas ambientales, pero ha recorrido muchísimos espacios de organismos internacionales, sí, en Naciones Unidas, después fue la directora de CEPAL, una gran directora que puso en el centro la desigualdad en América Latina, nadie lo había hecho de esa manera, además de orientar políticas muy importantes. Fue secretaria de Relaciones Exteriores, una gran secretaria, y ahora pues tenemos el orgullo de tenerla como secretaria de Semarnat. Entonces, Alicia es de primera, ya, la secretaria pues ya se verá después, ¿verdad? Ok, es en septiembre, sí. Ok, presidenta, también ya ve que le estamos dando seguimiento al caso de los niños que le quitaron a estos hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Me llama la familia, el papá y la mamá, y que no han recibido pues ninguna información, ya son 10 meses sin ver a sus hijos, a sus 4 hijos. Le quiero dejar el seguimiento que me mandaron ellos, porque pues están desesperados, imagínense, sin ver a sus 4 hijos menores desde los 3, 4 años. Sí, hasta lo atendemos. A ver, ya ¿sí? lo ha estado atendiendo Roberto, pero vamos a ver qué avances. Sí. Y bueno, lo que pasa es que me dicen que si será necesario venir a hacer una huelga de hambre, yo no le puedo decir sí o no. O sea, definitivamente. Vamos a ver en qué paso va, pero sí lo he estado atendiendo Relaciones Exteriores. Sí, gracias. Y ya por último, presidenta, pues desafortunadamente esta situación con nuestros hermanos migrantes, nosotros ya en Oro Sólido y en Empuje Migrante no les podemos decir que aguanten, porque tampoco los vamos a someter a que aguanten humillaciones y discriminación. Pero fíjese que ya hay, incluso mi compañero Julio Omar le comentó la semana antepasada acerca de que iban a hacer un programa para que pudieran pasar sus coches.
pero fíjese que ¿Ya no existe? Sí, pero fíjese que no es suficiente porque pues hay algunos que quieren traerse incluso sus maquinarias o no sé, se debe de hacer un programa más extenso, Presidenta. Vamos a hacer a ver cómo podemos facilitar que traigan el menaje de casa si quieren regresar. Sí. Le decimos a Relaciones Exteriores. Sí. Quieren montar sus negocios aquí, entonces yo creo que sería algún programa multidisciplinario. Claro que sí. Y sobre todo también, Presidenta, fíjese que, bueno, entrevistando a algunos que ya regresaron, unos que fueron deportados, me dicen que pues se quedaron allá todas sus cosas, su coche, sus es computadoras. parte de lo que estamos trabajando con ellos, porque está mal, pues tienen que regresarles sus pertenencias. Exacto. Y también, fíjese que ahorita suman, de acuerdo al Wall Street Journal, suman más de 100,000 jóvenes y adultos de entre 20 y 50 años que ya retiraron sus ahorros entre 5,000 y 50,000 dólares. Pero pues los tienen en su casa, entonces también se necesita un programa de este tipo de cosas, porque también me dicen algunos cónsules que pues no pueden traer efectivo. Por cierto, miren de veras el amor por sus familias y por México de nuestros hermanos migrantes. Subieron las remesas, ya ven que bajaron. Sí, así va a ser. Sí. Mayo, para junio. No alcanzaron el nivel que tenían el año pasado, pero subieron. Eso, pues, frente a cualquier circunstancia, ellos siempre apoyan a sus familias. Por eso hablamos de héroes y heroínas. Así es, y entonces también se necesita un programa de financiero. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? ¿Cómo es que pueden ellos organizarse? Porque sí se está ya viendo. Vamos a presentar, SOE también tiene el programa de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si quieren, hacemos de nuevo una conferencia dedicada a todos los apoyos de México Te Abraza. Trabajamos este tema de cómo pueden traer sus cosas y el programa de Finabien. Dije que lo presentamos este viernes, pero vamos a esperar a ver si pasa la ley para ver exactamente en qué queda. Y ya presentamos también Finabien, lo de el IMSS, que es un programa muy bueno también. Entonces todo ello lo presentamos de nuevo en paquete para que sepan que si vienen a México, todos los apoyos que pueden tener, y si están en Estados Unidos, cómo los apoyan los consulados. Sí, hace unos días se vino ya una caravana migrante, aproximadamente 2,000 personas, se está hablando de 200 familias, pues es un éxodo, Presidenta, entonces sí se necesitaría un programa multi. ¿De dónde? Vienen de Texas, de California, y hay muchos que se están viniendo por su cuenta, entonces sí se necesitaría armar un programa. Sí, vamos a consolidar más el programa para apoyarles. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Ya son 9:21. ¿Quién va a preguntar de salud? Van a decir yo. A ver, acá la compañera que insistentemente, Sonora, ya sé que desde hace rato estás pidiendo. Es el tema el martes. Presidenta, pues... Mañana, ¿te parece? ¿Vienen mañana? Sale, mañana. Se han realizado diversos foros sobre enfermedades raras. Esto concretamente en el Congreso de la Unión, por ejemplo, hay dos iniciativas, muy rápido le explico, en este caso de Morena, que están buscando, primero, reformar la Ley General de Salud y que esta, bueno, pues busca establecer un protocolo de atención a los pacientes de atrofia muscular espinal, enfermedades raras que necesitan urgentemente dentro de la política pública del gobierno, pues ser detectadas a tiempo para también ser atendidas. Hay otra iniciativa, esta por la Cámara de Diputados, Mónica Herrera, donde habla de la creación de un registro nacional de enfermedades raras en este contexto, y muy rápido así, la pregunta es si su gobierno va a acompañar estas dos iniciativas que son ya un tema pues preocupante por este tipo de enfermedades raras, Presidenta. Sí, las enfermedades raras es un problema que tiene muchas aristas. Una de las cosas muy importantes es precisamente tratar de tener un registro para conocer a aquellas personas que tienen el problema. Y su abordaje lo estamos considerando
como el ingreso a protocolos de investigación, porque son padecimientos que pueden en ocasiones costar hasta $500,000 a la semana, algunos de ellos, y con periodos de alivio y sobrevida cortos. Hay mucha investigación acerca de las enfermedades raras ocurriendo a nivel mundial. Y entonces lo que estamos haciendo con la simplificación de COFEPRIS es tener la posibilidad de incluir a esos pacientes en los nuevos avances de la medicina. Entrando en un protocolo de investigación es una oportunidad para ellos de acceder a los medicamentos innovadores que están en proceso. Creo que lo que sí es muy importante es tener el registro de esas personas para entonces, cuando ocurre un avance, poder inmediatamente incluirlos en su tratamiento. ¿Se buscaría esto traducirlo en una política pública del gobierno? ¿Perdón? ¿Se podría esto concretar en una política pública? Sí, se podría incluir como una política pública, considerando el concepto de acceder a protocolos de atención clínica que permitan su mejor manejo. Gracias. Gracias. Respecto al tema que también se ha hablado de este anuncio del Departamento del Tesoro, concretamente el caso de Sí Banco, porque, bueno, ayer emitieron un comunicado en el que narran cómo un día antes Visa les comunica que va a tomar una decisión, unilateralmente se dice, su plataforma para transacciones internacionales queda suspendida. Esto pues toma por sorpresa al banco, donde, bueno, considerando que ni siquiera el mismo gobierno ha considerado como totalmente válidas todas las acusaciones o sospechas de lavado de dinero, Visa toma esta decisión y finalmente pues afecta también y la incertidumbre de los ahorradores, en esta cuenta de los cuentavientes, y el banco, bueno, pues no tiene más que decir que ya en un periodo inmediato va a poder, en caso de que lo soliciten, dar. El tema es de que Visa toma esta decisión cuando se supone hay en el mismo Departamento del Tesoro, se notifica que tendría 21 días este periodo de notificaciones y ellos, bueno, pues se van por la libre y dan la estocada final a Cibanco. No sé qué pueda hacerse al respecto o qué opinión tenga. El anuncio que hizo el Departamento del Tesoro pues generó acciones por parte de ahorradores, inversores, en los dos bancos y en la casa de bolsa. Por eso se intervinieron, que fue una decisión de Secretaría de Hacienda consensada con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hablando con el Banco de México de cuál era la mejor forma para pues evitar algún problema en el sistema financiero y en los propios bancos. Yo creo que ya esta parte pues más detallada de las implicaciones, pues, dado que es un tema además muy técnico, le pedimos al secretario de Hacienda que lo pueda informar. Lo que sí puedo decirles es que se ha actuado de manera muy responsable, reconocido por los bancos mexicanos, por la Asociación de Bancos, y se está haciendo pues todo lo necesario para que no tengan implicaciones para los ahorradores ni para quien invierte, y buscar la mejor forma si alguien quiere retirar sus recursos, que tiene derecho, de un banco, cómo se podría hacer sin que tuviera efectos mayores. Bueno, cerramos, ya son 9:30. Que estén muy bien, mañana nos quedamos pendientes con muchos de ustedes. Gracias, buen día. Ay, felicidades a los compañeros del IMSS Coplamar. Es algo muy importante, ya no lo comenté, cierro con esto. El IMSS Coplamar es una forma de atención de las zonas más apartadas del país, que como bien dijo Zoé, nació en los 70s. Había la posibilidad de que IMSS Coplamar se integrara al IMSS Bienestar, pero muchos de ellos ya participaban como trabajadores del IMSS. Entonces tomamos la decisión de que se fuera al IMSS ordinario y la parte presupuestal la vamos a resolver conjuntamente. Entonces, muchas gracias de verdad por el trabajo que realizan. Gracias. Buenos días, hasta luego.